Bancaribe para la Ciencia y la Cultura promueve el conocimiento de la historia y fomenta entre los jóvenes su estudio e investigación a través de iniciativas propias y en alianza con la Academia Nacional de la Historia y con otras instituciones. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presentó los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presentó Historia Portátil. Guión: Diego Bautista Urbaneja. Locución: Linsabel Noguera y Diego Bautista Urbaneja. Una producción nacional independiente de Arlenis Olivero. Certificado número 4349. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. La entrevista. Bien, muy buenas tardes, bienvenidos a la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez, les habla Pedro Prado, son las 6:05 de este lunes 15 de octubre de 2018, bienvenidos a el resumen de las cosas a esta hora por RCR 750 AM. Vamos a tratar de llevarle un panorama informativo y de opinión respecto a lo que ha sucedido hoy cuando entramos ya a los primeros, o llegamos a los primeros 15 días de este mes de octubre. Quedan 15 días para que entremos ya a los últimos 2 meses del año 2018. Parece que el año voló. Bienvenidos a RCR 750 AM para Caracas y el centro del país, Mundial 860 en todo el estado Táchira, norte de Santander, en la República de Colombia, calidad 90.3 FM para el sur del Táchira y parte del estado Barinas. Nos pueden seguir a través de internet por envenezuela1.com y miguelcontigo.com. También están conectados con nosotros Noticias 7 Días TV en Panamá, @Noticias 7D. En la producción, como siempre, está Selene Pérez, asistida por Oriana Urbina, en este caso también. En los controles aquí en Caracas está Eduardo Llanes, Luis Carrero en el estado Táchira y Leonardo Parlavecchio en Ciudad Bolívar. Les invito a ustedes, amigos oyentes, a participar vía mensajería de texto 3456 o Dilo, un bolívar más básico, más IVA. Y si así lo prefiere, contáctenos, síganos y díganos lo que a usted le parezca importante por nuestras cuentas Twitter, @RCR750, @RCR750 y @Miguel Contigo. También, si lo desea, contáctenos vía telefónica aquí en Caracas por el siguiente número: 0212-482-9750, 0212-482-9750. En San Cristóbal están los números siguientes: 0276-341-7524 y 0276-341-4746. Pero también, no olvide nunca que puede conectarse con nosotros, seguirnos, interactuar con nosotros por rcr.tv, porque esta es la radio que se ve. Miguel no nos va a acompañar hoy, vamos a estar nosotros con el equipo, es decir, yo con el equipo, y bueno, vamos a tratar de hacer lo más dinámica posible esta emisión de la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Antes de comenzar, señor Eduardo, quiero hacer un servicio público. Se necesita o se solicita Silostal de 50 miligramos, Silostal de 50 miligramos, ya sea en carácter de donación, compra o ubicación. Por favor, comunicarse a través del siguiente número: 0212-482-9267, 0212-482-9267. El componente de esta medicina Silostal, el componente principal es silostazol. También puede ser esa variante. Puede usted, si la tiene para donar, si la tiene para que se compre, o si usted sabe dónde se puede ubicar, por favor llame, como le dije, al 0212-482-9267, 482-9267. Repito, Silostal de 50 miligramos o, en todo caso, Silostazol. Imaginamos que también es de 50 miligramos, es un componente
el componente principal de esta medicina. Bien, señor Eduardo, pasemos nosotros entonces a comenzar nuestro esquema de producción con las noticias que no pueden quedar en el tintero, como siempre lo hacemos. Y cuando usted ponga la marcha, iniciamos este repaso informativo por las principales páginas, los principales medios electrónicos en este caso. Adelante, don Eduardo. Antes que todo, quiero recordarle que estamos en cadena nacional, nuevamente el gobierno secuestrando el derecho que todo venezolano tiene de elegir lo que quiere escuchar, ver y oír en cuanto a medios de comunicación, por su libertad de opinión y por su libertad de decidir qué es lo que más le conviene a usted como ciudadano. Pero no, a este gobierno no le importa nada de eso. Usted es de segunda categoría frente a sus deseos y sus procederes. Usted es de segunda, la Constitución es de segunda y ellos son de primero. Pero nosotros vamos a seguir adelante y estamos conectados por Internet, porque gracias a Dios existen los medios electrónicos para evitar el enorme abuso, el abuso constante de este gobierno. Pasemos a efecto Cocuyo y la primera información que vamos a destacar es Figuera. Si el fiscal hubiera actuado desde el primer momento, Albán estuviera vivo. A una semana del fallecimiento del concejal Fernando Albán, dirigentes políticos denuncian irregularidades y falta de claridad en el caso de Dinora Figuera. Diputada por el Estado de Aragua señaló que la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional abrirá una investigación en contra del fiscal Tarek William Saab por omisión. Comillas, Tarek William Saab supo de primera mano y no hizo nada. Si él hubiera actuado desde el primer momento, Fernando Albán estuviera vivo, expresó Figuera. Aseguró que hicieron del conocimiento del Ministerio Público al momento de la detención de Albán el 5 de octubre. Sin embargo, el organismo no admitió las denuncias por desaparición forzada hasta el día siguiente. Saab será investigado como cómplice en lo que fue la desaparición forzada de nuestro compañero concejal Fernando Albán y luego su asesinato en la sede del SEBIN, manifestó Figuera. Esto, bueno, como parte de una actividad que hubo hoy, o un intento de movilización, o una movilización que intentaba llegar a la sede del SEBIN en Plaza Venezuela y que fue impedida por un piquete de seguridad. Un grupo de familiares y representantes de las organizaciones políticas, incluyendo Primero Justicia, partido en el cual militaba Fernando Albán, intentaron llegar hasta la sede del SEBIN para exigir que se siga una investigación transparente y clara sobre un caso que de verdad, muy poca gente cree que fue un suicidio. Pero bueno, habrá que esperar que la historia nos revele la verdad. La verdad no va a salir siempre y cuando no esté en manos de gente independiente. Mientras esté en la decisión del gobierno investigar esto, siempre quedarán muchísimas dudas. Vamos al estímulo.com. Unión Europea, no hay condiciones para que haya un diálogo en Venezuela. Leo, la alta representante para la Unión Europea para la política exterior, Federica Mogherini, aseguró este lunes, luego de la reunión de ministros exteriores de la comunidad, que las sanciones contra violadores de derechos humanos van a seguir adelante y que aún no están dadas las condiciones para realizar un diálogo en Venezuela. Su entrada en la reunión se enfocaba en encontrar una solución para la crisis política que atraviesa el país. Comillas, nuestra posición es clara, buscaremos maneras en que, si hay una oportunidad, la Unión Europea pueda ayudar a la región a encontrar una solución a una de las crisis más importantes que se ha presentado en América Latina, crisis política, señaló. Asimismo, el ministro de Exteriores de España, Josep Borrell, aclaró que su posición es que no puede haber una solución que implique una intervención militar, ya que el objetivo es facilitar las condiciones para que haya un diálogo. Por esto vamos a visitar, para ahondar en esta información, vamos a visitar ahora el portal talcual.com. Y la información que tomamos está relacionada con esta que le acabamos de leer. España ratifica su interés por el diálogo como solución a la crisis de Venezuela. De la Iglesia comentó que hay en la comunidad internacional una ausencia de iniciativas para enfrentar la situación. Esto lo dice el canciller precisamente o el representante del gobierno español.
El secretario de Estado español para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe, Juan Pablo de la Iglesia, defendió este lunes que los conflictos en Venezuela se resolverán a través del diálogo y no por la imposición. Comillas, desde la independencia en América Latina no hubo una resolución de crisis y conflictos por la imposición de sanciones o por la fuerza, señaló de la Iglesia en el seminario Diálogos con América Latina, celebrado en Casa Américas. La posición de la Iglesia ratifica lo dicho por el ministro de Exterior de España, Josep Borrell, quien antes de iniciar una reunión con sus colegas europeos para estudiar el caso venezolano, señaló que la posición de su país es facilitar el diálogo en la nación suramericana. Sobre esto, que ha generado cierta polémica política en lo interno en Venezuela, hoy hubo una manifestación de la organización o de las organizaciones que integran Soy Venezuela, en las cuales piden a los políticos españoles que no promuevan este tipo de actividad de diálogo y evidentemente con lo que dijo la señora Mogherini y lo que dice este representante del gobierno español más el canciller, hay posiciones encontradas respecto a qué debe hacerse para salir de la crisis política que genera todo el desastre en el cual vivimos aquí en Venezuela. Lo cierto es que, bueno, la experiencia colectiva ha creado un prurito respecto a cualquier posibilidad de diálogo, sobre todo por lo mañoso, las triquiñuelas, lo poco responsable que han sido no solamente el gobierno, sino algunos de los representantes de la oposición, en las veces en las cuales se han manifestado movimientos de diálogo, posibilidades de diálogo para tratar de salir de este infierno en el cual estamos metidos. Es muy poco lo que se cree, estimo yo, que por intermedio de un diálogo pueda salirse de este embrollo, si se puede llamar así, una calificación muy laxa en el cual estamos metidos los venezolanos, y que todo apunta a que la única manera de salir del mismo es precisamente saliendo de este gobierno, nada más y nada menos. Vamos a descifrado.com. Alerta, desalojan complejo petroquímico El Tablazo por colapso de tanque de etileno. De acuerdo con reportes conocidos a través de la red social Twitter, el complejo petroquímico El Tablazo en el estado Zulia ha sido desalojado por las autoridades por seguridad debido al colapso de uno de los tanques de etileno que permanece presurizado en la olefina. El diputado de la Asamblea Nacional por el estado Zulia, Juan Pablo Guanipa, denunció en su cuenta Twitter que en el complejo petroquímico El Tablazo, ubicado en los puertos de Altagracia, estado Zulia, el tanque de olefinas que contiene etileno o propileno se abombó por la alta presión. Guanipa dijo que, comillas, el complejo está en mal estado y no será fácil contener la situación. El pueblo está alarmado. Habitantes cercanos a la zona afirmaron que los empleados abandonaron las instalaciones por la fuerte fuga. Imagínense ustedes este par de componentes químicos, este par de gases que contiene esto, son altamente inflamables y cualquiera sale corriendo. Sobre todo si uno recuerda que Amuay y otras instalaciones petroleras han colapsado, han estallado y irresponsablemente el gobierno no ha hecho nada. Así está destruida toda la infraestructura que se construyó durante muchos años a raíz de desarrollar la industria petrolera en lo interno, y que a raíz de la llegada del gobierno hicieron de ella una caja chica, una caja negra, una caja roja, una caja de saqueo que tiene en estos momentos a todas las instalaciones petroleras en el más grave y grande de los abandonos. Habrá que ver cuándo en algún momento se podrá saber si se podrá recuperar de alguna forma todas estas instalaciones y que su deterioro no genere otra desgracia que tengamos que lamentar, sobre todo por este tipo de cosas. Imagínense ustedes lo inflamable que es eso, y alrededor de esas instalaciones, allá en el Zulia, en los puertos de Altagracia, hay personas, seres humanos. Todavía recordamos que cuando hubo la explosión en el complejo refinador de Amuay, se negaron muertes y tal y qué sé yo, la prensa tuvo que revelar que hubo muertos, porque si no el gobierno decía que ahí no pasó nada.
y después dijeron que era un saboteo. Vamos a Noticiero Digital. Diputada Adriana Pichardo denunció que el SEBIN visitó su vivienda. La diputada de la Asamblea Nacional, Adriana Pichardo, denunció que una comisión del SEBIN visitó su vivienda este lunes sin tener una orden judicial. Comillas, denuncio que aproximadamente a las 10 de la mañana, comisión del SEBIN visita mi residencia sin ninguna orden judicial, escribió en su cuenta Twitter. Luego explicó a NTN 24 que los funcionarios ingresaron fuertemente armados al edificio Lomas de Bellomonte, municipio de Baruta, donde es mi residencia, apuntaron en la cabeza al vigilante del edificio para acceder a mi apartamento. Al llegar le preguntaron a mi madre, que se encontraba sola, por mí y por el ciudadano Ricardo Antich, quien es un militar de la aviación vinculado por el gobierno de Maduro al llamado Golpe Azul. Pichardo detalló que los funcionarios revisaron su cuarto buscando evidencia de supuesta conexión con el militar antes indicado. Pasados unos minutos se retiraron sin dar ninguna explicación. El gobierno no tiene miramientos, no basta con que lo que le pasó con el edil Albán, y continúa en su persecución y en su intimidación y en sus atropellos, no importa qué condición puedan estar. Ya hay demasiados casos que evidencian el talante represivo de los cuerpos de seguridad del gobierno, y en cualquier lado ven a un fantasma y atacan contra quien sea, no importa que sea usted diputado, no importa que usted sea ciudadano común y corriente. El gobierno es un cazacabezas, siempre anda buscando chivos expiatorios por donde no los hay, o los hay, igual actúan de la misma manera, sin respeto a nada, a los derechos de los ciudadanos, sin respeto a lo que dice la ley, sin respeto a lo que dice el SEBIN. Es algo, un poder paralelo. El SEBIN se convirtió en algo que superó en su proceder, en su manera de manejarse, en su violación a la ley, a la famosa y tenebrosa, históricamente recordada Seguridad Nacional de Marcos Pérez Jiménez, que estuvo liderada por el no menos famoso Pedro Estrada, y que fue el órgano y el brazo ejecutor en contra de la delincuencia, es verdad, pero también en contra de la política, o los políticos o los ciudadanos que se oponían o hacían algo en contra del régimen del dictador Marcos Pérez Jiménez. El SEBIN con creces ha superado a esta, creo yo, es mi opinión, perdónenme, yo no viví a la Seguridad Nacional porque ya yo nací después de la dictadura, pero por lo que he leído, por los testimonios que he tenido de gente que vivió en carne propia esto, y ahí está la historia, hay que buscarla, la historia está escrita, la historia está vívida. Era bastante represiva la Seguridad Nacional, cometía bastantes violaciones a los derechos humanos, pero al parecer el SEBIN no tiene parangón frente a esto. Por lo menos la historia está dando cuenta de algo de eso que estoy diciendo. Vamos a runrunes, runrunes.es. Lo estoy buscando, espérense un segundo porque se me perdió. No tengo internet para runrunes. En todo caso, la información que le iba a leer, si tú la pones allí, sí señor, sí, creo que sí, ya la conseguí. Ok, runrunes.es. Motín en cárcel de Nueva Esparta dejó 2 muertos y 30 fugados. El centro penitenciario Los Cocos, ubicado en Por la Mar, estado de Nueva Esparta, fue escenario este domingo 14 de un motín que dejó un saldo de 2 fallecidos y 30 reclusos fugados, según información publicada por El Sol de Margarita, el periódico local. El jefe de la SODI, Alexander Velázquez, dijo que los custodios fueron sometidos por los reclusos con armas de fuego, pero antes de salir de las celdas asesinaron a 2 compañeros. En este sentido, Velázquez indicó que en ese calabozo del Instituto Autónomo de la Policía del Estado de Nueva Esparta habían 133 presos. El hecho también dejó 2 policías heridos. El director de Seguridad Ciudadana de la Gobernación, Henry Jappe, manifestó, reportan publicaciones, que la situación carcelaria en la región insular es preocupante y culpó al Ministerio Penitenciario de todo lo sucedido en los días en los calabozos de Margarita. Ellos están evadiendo sus responsabilidades, señalando al Ministerio Penitenciario, que como todos sabemos está a cargo de esa figura maravillosa, de muchísima eficiencia y de un talante de respeto verdaderamente incólume, como es la señora Iris Varela, quien no insulta ni dice ninguna grosería. Tiene muchos arrestos para insultar, para degradar o
tratar de destruir moralmente a los que ella considera sus enemigos, pero este tipo de cosas a ella le resbalan. Para ella esto no existe, para ella ahí no hay armas. Estos dos que murieron, me imagino que murieron de un infarto, ¿no? Lo malo es que esos 30 reclusos fugados deben quedarse cierto tiempo, uno deduce esto, en Margarita, porque no es fácil salir ahorita de Margarita, a menos que se vayan nadando, ¿verdad? Y seguramente van a hacer de las suyas, porque la cuestión de la seguridad es verdaderamente un flagelo, y los que más padecen son los ciudadanos comunes y corrientes. 30 reclusos pueden hacer bastante estragos en la sociedad margariteña. Pero ya saldrá doña Iris Varela a decir que eso fue provocado por, me imagino que el gobernador, que es de la oposición, me imagino que por algún personaje tenebroso de la oposición, o en todo caso, eso fue el señor Donald Trump quien mandó a que se fugaran estos 30 y además que mataran a 2 personas, y no es la revolución bonita quien provoca esta barbaridad, que son los hechos que se generan desde las cárceles. No hay un solo retén que no semanalmente o mensualmente no arroje hechos de sangre y hechos verdaderamente increíbles. Por cierto, hubo una famosa fiesta a la cual le hicieron llegar las imágenes a la señora, y la señora tampoco ha dicho nada. Se dedicó esta semana a decir que habían políticos y sacerdotes pederastas y pedófilos en Venezuela. Su moral vaya por delante, como dicen antes. Regresemos a Efecto Cocuyo, porque ya estamos hablando de sucesos. Efecto Cocuyo reseña lo siguiente: 2 asesinatos se registraron el día en que Reverol dijo que no hubo homicidios. Leo, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, comentó que de ayer para hoy no hubo homicidios en el Distrito Capital, gracias a las labores de inteligencia, atención inmediata y todos los sistemas antisecuestro de los cuerpos de seguridad. Lo dijo durante la activación del 13º cuadrante de paz en Ciudad Tiuna el pasado 11 de octubre. Pero Efecto Cocuyo hizo una investigación y la versión oficial fue reflejada en una nota de EFE, que recordó un anuncio similar en diciembre de 2017. En ese entonces el ministro aseguró que los homicidios habían bajado 15,2% para ubicarse en 14.389, como si 14.000 fuera una cosa pequeñita, lo cual era mucho menor que los 26.616 víctimas reportadas por el Observatorio Venezolano de Violencia, que registró 89 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Horas antes de su intervención frente a las cámaras de venezolanas de televisión, un niño murió por una bala perdida en un enfrentamiento entre la policía bolivariana y un grupo de delincuentes en la avenida Bolívar. La víctima se llamaba Kevin Segovia Carrero, tenía 12 años y estudiaba 6º grado. El niño iba con su padre y con su hermano al colegio en una camioneta Terios. La bala le impactó la 100 en la esquina de los museos de los niños y la Gran Misión Vivienda de Venezuela. Oscar López Rivera. El orificio que dejó el proyectil quedó en la ventana del carro. Siguió David Contreras. Otro homicidio se registró al este de Caracas la mañana de ese jueves, en el que el ministro aseguró que en el Distrito Capital no se reportaron hechos de este tipo. A las 10 de la mañana, el 11 de octubre, David Contreras, de 27 años, fue abordado por un sujeto con un arma de fuego, quien le disparó luego de que el muchacho se resistiera a entregar el celular. Estamos acostumbrados a decir que esto es un gobierno mendaz, un gobierno que vive de la mentira, gobierno falso, y sobre todo los representantes militares son más dados a mentir, ninguno como Maduro, sin ser militar, a mentir frecuentemente y sin tener un tipo de rubor, como una actitud displicente, un desplante hacia la inteligencia y hacia la dignidad de la colectividad. Todos sabemos que estamos azotados por el AMPA, todos sabemos que no se ha hecho nunca nada porque aquí mueran 15.000, 20.000, 25.000 personas producto de la violencia amponil, y estos señores vienen a decir este tipo de cosas que no tienen nada que decir, pero preferible mentir que antes que decir la verdad. Y bueno, Reverol, en vez de seguir hablando o de decir algo respecto a lo que él informó sobre la muerte del concejal, porque él fue el que dijo que el concejal lo iban a llevar
al tribunal a presentarlo, y en el momento en que lo estaban llevando de una sala, se tiró por una ventana. Y esa versión contrastó inmediatamente con la primera que dio Tarek William Saab, que dijo que se tiró por un baño. Después de eso, Tarek William Saab dijo que él no había dicho que se tiró por un baño. Todo el mundo le sacó la grabación y entonces se quedó callado. Reverol ha hecho mutis, no ha dicho nada, de mi boca no ha salido nada, ni ha dicho absolutamente una A o una O por lo redondo sobre qué sucedió en realidad respecto a este caso de la muerte del concejal Fernando Albán. Mucho menos uno puede aspirar que una persona que ha sido muy irresponsable en esto hable verdades respecto a lo que pasa con la violencia que deja muertos en el país por todos lados. El año pasado hubo 25.000 muertos solamente producto de la violencia del AMPA. Este año vamos más o menos por ese mismo camino, y para ellos es importante decir que no hubo un solo muerto. Si una persona como él es capaz de mentir sobre esto, ¿qué esperemos de su jefe? Olvídenlo. Vamos a hacer un paréntesis, don Eduardo. Vamos a hacer la primera pausa aquí en la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Les habla Pedro Prado. Son las 6:30 de la tarde de este lunes 15 de octubre de 2018 por RCR 750 AM. Ya regresamos. Les estamos presentando La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. La Entrevista. Son las 6:28. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Global Therap, Centro de Rehabilitación Física, aplicamos tratamientos personalizados para todas las edades con equipos de última tecnología que te aseguran una rápida recuperación. Atendemos esguinces, fracturas, lesiones deportivas, desgarros musculares y lesiones de rodilla. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9087. Global Therap y despídete del dolor. Les habla Rafael del Rosario, concejal de Chacao. La vida del venezolano se ha convertido en un vía crucis. Una actividad como comprar una bombona de gas puede representar horas de colas y tratos humillantes. Es inaceptable que esto suceda en un país petrolero como el nuestro. ¿Qué esperas? Haz valer tus derechos. EPA envía tu carga desde USA a Venezuela y Panamá, y desde Panamá a Venezuela por K-Export, ya sea por vía marítima o aérea. K-Export consolida tu carga y la reempaca. En USA te ofrece casilleros gratis donde puedes enviar todas tus compras. K-Export es la primera empresa de carga de venezolanos en Miami. Infórmate por su página kexport.net o llama en Venezuela por el 0241-775-5575. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted escucha La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Regresamos a la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Les habla Pedro Prado. Son las 6:32 de la tarde. Antes voy a volver a hacer el servicio público, antes de que entremos a la entrevista que tenemos pautada para hoy. Un servicio público se necesita con urgencia Silostal de 50 miligramos, ya sea en carácter de donación, compra o ubicación. Si usted sabe a dónde se puede comprar, avísenos. Puede comunicarse al 0212-482-9267, 482-9267, 0212-482-9267. Y también, si sabe del componente principal de este medicamento, que es Silostazol, también avísenos por ese teléfono, 482-9267. Silostazol, que es el componente del agente principal, o la medicina ya como tal, Silostal de 50 miligramos, 482-9267. Bien, ahora vamos a hablar con Marco Ponce. Él es activista y además miembro del Observatorio Venezolano de Conflictividad. ¿Por qué? Porque el reciente informe de esta organización revela que, entre otras cosas,
se registraron solamente en el mes de septiembre 33 protestas diarias, para sumar un total de 983 protestas. Eso generó que en comparación con 2017 el aumento sea durante el mes es de 394%. Imagínense usted, esa cantidad de protestas se generan a diario y se generaron en el mes de septiembre en la medición que hizo el observatorio. Y bueno, nosotros estamos enterados, o mucha gente está enterada, pero la pregunta es, y así se la extendemos y se la endosamos a nuestro entrevistado de una vez, porque es de perogrullo, pero esas protestas han generado algún cambio. ¿Saben ustedes si han generado alguna modificación o son protestas que se quedan en eso, en simplemente protestar? Buenas tardes, señor Ponce, gracias por concedernos estos minutos. Adelante, le habla Pedro Prado. Hola Pedro, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Ajá. Bueno, a tu pregunta, lo que revela esta cifra es que el pueblo venezolano ha tomado las calles de manera desesperada porque la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país pues los está afectando de manera dramática, ¿no? El gobierno de Maduro no responde a su mandato, y que tiene que ver con la garantía de su obligación, que es trabajar para garantizar los derechos humanos de la población. Pues en este sentido vemos que el índice de 33 protestas diarias solo en el mes de septiembre, ¿no? Y esto es una cifra que, para complementar los datos que diste, cuando hacemos el conteo de todo lo que se ha registrado durante el año, en los 9 meses, se han documentado 9.355 protestas a nivel nacional. Es decir, ya en 9 meses, el 2018 se convirtió en el segundo año con el mayor número de protestas. Todavía el récord lo tiene el 2017, con 9.700, pero ya el 2018 pasó a la cifra que se había documentado en el 2014, que fueron 9.200 protestas en aquel entonces. Señor Ponce, yo quisiera que me precisara lo siguiente. Se incrementaron es cierto que se incrementaron de acuerdo con el informe, estas protestas se incrementaron luego del famoso paquetazo. No. Las protestas aumentaron, han venido creciendo, aumentando en frecuencia en la medida en que la crisis se ha ido agudizando. Obviamente después del paquetazo la conflictividad aumentó, pero ya esto viene desde el primer trimestre del año, este crecimiento acelerado de la conflictividad en nuestro país. Debemos recordar, por ejemplo, que en los meses de junio las enfermeras y todos los trabajadores del sector salud tomaron las calles, antes de junio, incluso mayo, tomaron las calles para exigir sus reivindicaciones salariales y mejores condiciones de trabajo. Esto hizo pues que repuntaran las protestas laborales, pero cuando vamos más atrás, por ejemplo, en el primer trimestre observamos las protestas por el derecho a la alimentación. En ese momento también se reportó un número importante de saqueos. Y así progresivamente vimos cómo el año ha ido fluctuando en diversos derechos, pero importante destacar que más del 80% de las protestas que se registran en Venezuela en este momento son protestas vinculadas a los derechos sociales. Es decir, las demandas que los venezolanos tienen en este momento son fundamentalmente de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, ¿no? Entonces es importante destacar que si bien el paquetazo agudizó la conflictividad, esto es una situación que se viene presentando a lo largo del 2018 y obviamente en los últimos años hemos visto pues, el crecimiento del descontento popular expresado a través de las protestas en todo el país. Ok, señor Ponce, me llama la atención por lo que leo en el informe que no es el distrito capital, la zona más poblada y donde están los poderes y todos los demás, que la que lidera la cantidad de protestas. Me llama la atención que es Bolívar y Táchira quienes lideran las entidades en las cuales se lideran o se presentaron mayores protestas. ¿Esto será por qué? ¿Cuál es la razón que esto suceda? Bueno, en el mes de septiembre, debemos recordar que estos son los datos del mes de septiembre. Sí, claro, en el mes de septiembre. Pero muy buena tu pregunta, pero fíjate que durante todo el año el Distrito Capital ha estado punteando en las manifestaciones a nivel nacional. Ahora en el mes de septiembre ya ha sido desplazado el Distrito Capital por el Estado Bolívar y el Estado Táchira. Para que tengan una idea, en Bolívar se registró en septiembre 145 manifestaciones, en Táchira 123 y en el Distrito Capital 103.
Esto quiere decir, como hemos mencionado en otras oportunidades, que la conflictividad se ha diseminado a nivel nacional. La crisis es a nivel nacional, en todos los estados. Por eso es que este índice es en todo el territorio nacional. En todas las zonas rurales o ciudades se observan movilizaciones permanentemente. Por eso este índice de 33 protestas diarias, porque el descontento, la molestia de los venezolanos va creciendo con el pasar de los días. Cuando vemos esa caracterización de las movilizaciones, como decía anteriormente, cerca del 80%, más del 80% tiene que ver con derechos sociales, y allí encontramos pues que los derechos más demandados por la población venezolana han sido derechos laborales, derecho a la alimentación, derecho a la salud, derecho a los servicios básicos. Esto es un dato muy importante. Y encontramos también recientemente las protestas de los adultos mayores exigiendo sus jubilaciones y pago de pensiones. En el mes de septiembre tuvieron una representación bastante importante en el índice de conflictividad, y es porque, bueno, los adultos mayores siguen enfrentándose pues a los embates de una política de un gobierno indolente, porque no les importa el sufrimiento de los adultos mayores. Pero en líneas generales vemos que el conflicto venezolano sigue agudizándose, la espiral de conflictividad sigue agudizándose con el pasar de los días, porque las decisiones que se toman desde el gobierno venezolano son decisiones orientadas a su permanencia en el poder y no orientadas a la resolución de los problemas. Y es por eso que la frecuencia de manifestaciones en nuestro país es tan alta. Ya vemos pues que probablemente el 2018 sea otro año récord, de acuerdo a los datos y la tendencia que venimos observando. Lamentablemente esta es la realidad, pues, pero que es producto pues de las decisiones que se han tomado del gobierno venezolano. Ok, y la experiencia de la organización a la cual usted pertenece, le dice, o me pudiera revelar a mí, ¿qué dice la experiencia respecto a si esto sigue incrementándose? ¿Qué pudiéramos esperar? Y no pretendo que usted sea un pronosticador, pero ¿qué se pudiera esperar? Sí, incluso, Pedro, ya lo hemos comentado en diversos espacios, incluso estuvimos recientemente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estuvimos en las audiencias alertando sobre la situación del aumento de la conflictividad social en Venezuela. Fíjate, en este momento estamos en una emergencia humanitaria compleja que se va agudizando con el pasar de los días. Cada día la situación venezolana es mucho más difícil, y lo que podemos observar puede ser, en primer lugar, este aumento de las protestas, porque es la tendencia que se viene registrando hasta el momento, y algo muy peligroso que pudiese ser la radicalización de las protestas en nuestro país. En la medida en que los ciudadanos no encuentren respuestas a sus necesidades, a sus demandas, que no se resuelva la grave situación de servicios básicos, de temas laborales, del tema de salud, es probable que o pudiese radicalizarse un sector de la población, y estas protestas, que en gran medida han sido pacíficas, pudiesen tornarse violentas. Pues es una situación bastante delicada que sin duda alguna pues estaría absolutamente bajo la responsabilidad del Estado venezolano. Ahora, dígame una cosa, este tipo de protestas la gente la puede entender como una necesidad, pero este tipo de protestas no tiene soterradamente también un ingrediente político que pudiera generar en un movimiento político distinto al que tradicionalmente se conoce. Bueno, las condiciones están allí porque hay un movimiento social permanente, constante. El venezolano no se ha quedado en sus casas sufriendo los embates de la crisis. El venezolano ha salido a las calles. Una prueba de ello es este índice de manifestaciones que ha estado vinculado principalmente a los derechos sociales, y es importante destacar que en estas manifestaciones no se observa una presencia de los partidos políticos, no se observan vínculos con los dirigentes de partidos políticos, son manifestaciones en muchos de los casos espontáneas, sobre todo en el caso de las protestas vecinales, y que, bueno, reflejan que no hay una conexión entre la dirigencia política venezolana y esta gran masa de ciudadanos que está protestando diariamente a nivel nacional, ¿no? En zonas rurales, zonas urbanas, incluso sectores que en el pasado se identificaron con el partido de gobierno, pues hoy están protestando, rechazando las políticas que se han implementado desde el gobierno venezolano, y sobre todo más recientemente con este nuevo paquetazo. Pero ahora bien, esta situación pues tiende a agudizarse, y es una de las cosas que nos preocupa del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, y lo hemos expresado en este informe, y también hemos expresado en organismos internacionales de protección de derechos humanos, porque las decisiones que ha tomado el gobierno venezolano recientemente han sido decisiones orientadas a su permanencia en el poder, y eso es bastante obvio, ¿no? Pareciera que la indolencia es a nivel generalizada en todos los funcionarios públicos del Estado, y que en la medida en que estas respuestas no tengan ningún tipo de solución por parte del Estado, pues pudiese radicalizarse la población venezolana. Ahora, ¿pudiera ser esto también
un elemento que el Estado use a su favor, las protestas, para mantener su tesis según la cual todo esto se trata de una conspiración? Bueno, las protestas son resultado de la grave situación que se vive en Venezuela. Los ciudadanos han tomado las calles porque no hay servicios básicos, porque no tienen el salario no les alcanza, porque no tienen insumos en los hospitales. Esa es la motivación principal por la cual los venezolanos han salido a manifestar. El gobierno venezolano tiene una responsabilidad. No sabemos si esto ha sido, hecho deliberadamente, pero lo cierto es que es producto de las decisiones políticas. Fíjate, Pedro, la grave crisis que atraviesa Venezuela en este momento, la emergencia humanitaria, no es producto de una catástrofe natural, es producto de decisiones políticas que se han tomado del gobierno venezolano, que comenzaron con Chávez y que continuó Maduro. ¿No? Por eso es que cuando vemos este índice de manifestaciones, el récord de manifestaciones las tiene Nicolás Maduro, pero en la época de Chávez también se protestaba y la gente seguía y salía a las calles igual. Ahora lo hace con mayor frecuencia y con mayor fuerza. Pero esta es una situación que tiende a agudizarse con el pasar de los días porque el gobierno venezolano no está respondiendo a las necesidades de la población. Y por eso también vemos que lamentablemente el éxodo, la migración forzada sigue creciendo en nuestro país y las estimaciones son que pudiese ser de 4 millones para el final del 2018. Una última pregunta y a ver si ustedes tienen un estudio que pudiera aclararnos esto. La historia revela que cuando Carlos Andrés Pérez en su segundo gobierno, una de las cosas que más lo acosaron al gobierno de Carlos Andrés Pérez durante su segunda gestión fue precisamente la gran cantidad de protestas que hubo diariamente en contra de la gestión de Carlos Andrés Pérez. ¿Hay algún paralelismo en este caso con aquella época, con aquellos motivos, con aquellas motivaciones, con aquellas causas que generaron un conflicto social en la época de Carlos Andrés Pérez y ahora? Bueno, cuando vemos los indicadores socioeconómicos de nuestro país en este momento, vemos que la situación es mucho más grave que la época de Carlos Andrés Pérez. Cuando vemos la situación política, nos damos cuenta que actualmente hay una situación mucho más grave que la época de Pérez. Incluso vemos la cantidad de presos políticos que hay en Venezuela en este momento, la persecución, el amedrentamiento a las personas que son críticas al gobierno, las condiciones de poca dignidad en la que están viviendo el pueblo venezolano. Entonces, actualmente las condiciones son mucho más críticas. Lo que pasa es que actualmente el gobierno, tanto de Chávez como actualmente de Maduro, invertido en aparataje de inteligencia, en control por diversos mecanismos, y han implementado actualmente un sistema de represión que les ha funcionado para contener la conflictividad social, ¿no? Utilizando los órganos de inteligencia, tratando de cooptar al movimiento popular, tratando de evitar que las protestas tengan un hilo de conducción y que no exista coordinación entre ellas ni liderazgo. Pues esto ha logrado que las protestas sean muchas, sean numerosas, pero que no pasen de allí. Eso ha sido un trabajo pues al que se ha dedicado el gobierno de Maduro. Ahora bien, la grave situación sigue aumentando con el pasar de los días. Estamos frente a una tensión muy alta, a una presión social bastante alta y que el gobierno ha ido sorteando día a día, pero que no sabemos en qué momento pudiese esa presión pues estallar. Ok, esto va a sonar repetitivo, pero a lo mejor la respuesta también puede ser algo repetida y perdóneme, pero usted visualiza, usted estima que el famoso estallido social puede suceder o simplemente es una leyenda urbana. No, sí puede suceder, totalmente. Puede suceder porque todas las condiciones están dadas para ello. Principalmente las condiciones socioeconómicas, el descontento popular sigue creciendo en nuestro país. Como decía anteriormente, el gobierno ha invertido mucho en un sistema de represión para tratar de evitar que eso ocurra. Pero las condiciones para que eso ocurra están allí. Entonces la respuesta sería positiva en ese caso. Esperemos que no pase. Como venezolanos siempre aspiramos que todos los conflictos sean resueltos en paz y que la democracia siempre sea a través de los factores no violentos. Sin embargo, pues lamentablemente estamos frente a un gobierno que su conducta y su accionar ha sido alejado de la Constitución. Entonces la situación, las posibilidades están allí totalmente. Ok, muchísimas gracias a Marcos Ponce, quien es integrante del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, quien nos habló de este reciente informe del mes de septiembre de esta organización que revela que solamente en el mes de septiembre se registraron 33 protestas diarias y que en total hubo 409 protestas en este mes pasado, hay muchas de las cuales se incrementaron
a partir del famoso paquetazo de Maduro, que no ha resuelto prácticamente nada de la crisis de los venezolanos. Gracias al señor Ponce. Nosotros vamos a hacer un paréntesis nuevamente aquí en la entrevista. Les habla Pedro Prado, son las 6:48 por RCR 750 AM. Ya regresamos. La entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Son las 6:48. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Tripping tenemos las mejores tarifas en paquetes de viajes nacionales e internacionales, hospedaje, alquiler de vehículos, viajes en crucero y más. Contáctanos 212-9430812 o en @Tripping piso abajo B, Tripping con doble P. Tripping Venezuela, más que viajes, ofrecemos experiencias. Y todos los viernes a gaitear con Melody Gaita en el bar restaurante Lon Low, el mejor de Santa Mónica. Acércate a partir de las 6 de la tarde porque Melody Gaita te pone tu tobo para que te refresques. Bar restaurante Lon Low en la calle Rufino Blanco Fombona, después del Centro Comercial Santa Mónica. Bar restaurante Lon Low, poquito, pero sabroso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Usted escucha la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. 6:51 minutos de este lunes 15 de octubre, aquí en la entrevista. Les habla Pedro Prado. Ahora vamos a ver y escuchar un material, gracias a Caraota Digital, sucedido por Caraota Digital, sobre las vicisitudes de nosotros los venezolanos respecto a nuestro mayor dolor de cabeza, nuestra mayor preocupación, nuestra mayor angustia, que es cómo comprar, cómo hacer que el dinero nos provea de la alimentación necesaria y que es una obligación constitucional que no cumple este gobierno. Escuchemos y veamos el material de Caraota Digital. Está en 200. La papa está en 30 bolívares. Ve sumando y a veces el costo no da. Los precios de vegetales, frutas y hortalizas se han convertido en un verdadero golpe al bolsillo de los venezolanos, que ven como la hiperinflación hace que sus presupuestos para este tipo de rubros sea cada vez menor. Ya los precios suben, es diario, ya no es antes era semanal, ya es diario, tú vas hoy o vuelves mañana y ya tienen precio diferente. Antes tú comprabas para la semana o tal vez para el mes completo, pero ahora solo compras que sí para mitad de semana. Los tomates y la cebolla son de los productos más afectados por el incremento de los precios, lo que está haciendo que muchos venezolanos dejen de adquirirlos o busquen alternativas para paliar la crisis en su mesa. Tengo tiempo que no compro tomate. O sea, yo voy comprando los productos que veo que están más accesibles. Ya llega un momento en que el poder adquisitivo pues se hizo salir agua. Antes se compraba de a kilo, ahora compras una o dos para pasar tal vez una quincena. Terrible, esto es insostenible. No sabemos cuánto tiempo más vamos a aguantar. ¿Hasta cuándo vamos a seguir en esto, señores? Nosotros los jubilados, ¿qué comemos? Nada. Va a llegar el momento que tenemos que ir a revisar las basuras.
Según estimaciones del Sendas, diariamente un venezolano necesita mínimo 178.46 bolívares soberanos para alimentar a su familia. No obstante, el salario mínimo decretado por Nicolás Maduro, que entró en vigencia el 1 de septiembre, es de 1.800 bolívares, lo que corresponde a 60 bolívares diarios. Según datos de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, la inflación diaria en Venezuela se ubica en un 4%, lo que ha mermado la capacidad de compra de los ciudadanos y ha hecho que se vea afectada su calidad de vida. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías, Caraota Digital. Gracias a Irene Mejías de Caraota Digital y a la gente de Caraota Digital por concedernos este material. Yo quisiera precisar algo de lo que dijo la reportera Mejías, porque hay informaciones de economistas, por ejemplo, Luis Oliveros, que reveló recientemente que la inflación diaria ya está por encima del 6%, si mal no recuerdo. Econalítica y Econométrica también revelaron, y otros economistas especialistas en finanzas y economía, que ya la inflación está superando el 6% diario y que va camino al 10% pronto. Esto es terrible. Pero bueno, nosotros estamos casi ya cerrando esta edición de la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Vamos con don Eduardo, las 4 que me corresponden diariamente a mí. Las 4 del patíbulo. Bien, la primera, familiares y compañeros del fallecido concejal Fernando Albán estiman que el fiscal Tarek William Saab sería corresponsable de la muerte del edil de Primero Justicia. Yo opino, como se dice popularmente, eso se cae de Maduro. La segunda, Rafael Ramírez en una reciente entrevista dijo este tipo de cosas. Maduro es el vampiro de Chávez. Los adecos eran mejor que este gobierno. Y preguntó, ¿y por qué Maduro, que pidió que el FBI investigue el supuesto atentado en su contra, no pide investigar el asesinato del concejal Fernando Albán? Yo opino, señor Ramírez, respecto al vampiro de Chávez, yo creo que más le cuadra ser el Frankenstein del difunto. Sobre lo segundo, le juro que no solo los adecos eran mejor que este gobierno. La tercera, cualquiera fue mejor, es decir. Y sobre el caso del concejal Albán, recuerde que la conseja popular dice que el que tiene rabo de paja no se acerca a la candela. La tercera, especialistas en seguridad alimentaria, como el caso de Susana Rafali, asegura que de acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones, el 63% de los venezolanos que han migrado lo han hecho por hambre. Yo opino. Y el resto por las ansias de libertad y de futuro. ¡Qué calamidad! La cuarta y última, lo que faltaba, el famoso terrorista Carlos el Chacal, a pesar de estar pagando una larga condena en Francia, asegura que regresará a Venezuela para tomar el poder. Yo opino, Dios nos libre, ya está bueno, ya llevamos casi 20 años de animal en animal para que el Chacal pretenda venir a gobernar este pobre país en el cual a la mayoría nos tratan como perros. Bien, así llegamos al final de esta edición de hoy, lunes 15 de octubre de 2018, de la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Antes de hacer el repaso, vamos nuevamente a hacer el servicio público que hemos pedido. Vamos a repetirlo para finalizar. Se necesita con urgencia Silostal de 50 miligramos, Silostal de 50 miligramos, ya sea en carácter de donación, compra o ubicación. Por favor, las personas que sepan, comunicarse al 482-9267, 0212-482-9267. También, si tienen conocimientos, si existe Silostazol, que es el componente de esta medicina, Silostal de 50 miligramos. Bien, llegamos entonces al final. Llegamos gracias a RCR 750M para Caracas y el centro del país, Mundial 860 en todo el estado Táchira y el norte de Santander en la República de Colombia, calidad 90.3 FM para el sur del Táchira y parte del estado Barinas a través